Bienvenidos y bienvenidas al curso de Minería de Datos de la Universidad Latina de Costa Rica. En esta ocasión vamos a ver algunas definiciones muy interesantes, muy importantes dentro del la primera semana del curso. Estas definiciones puede ser que algunas vengan con concepto de evaluación dentro del curso porque es indispensable que lo tengamos. La primera definición que tenemos que desarrollar obviamente es la definición de minería de datos. ¿Qué es minería de datos o data mining? Minería de datos es un proceso que detecta la información adicional en gran conjunto de datos. O sea, estamos hablando de cantidad de datos impresionante de múltiples sectores, de múltiples lugares, en los cuales utiliza el análisis matemáticos, estadísticos, para producir patrones y con esos patrones ver las tendencias que existen en esos datos. Eso es muy importante a la hora de desarrollar en este concepto. Otra forma de identificar técnicas que se implementa la minería de datos. ¿Cuáles son las técnicas? La primera técnica más importante es la técnica redes neuronales. ¿Qué son las redes neuronales? Son sistemas informáticos que lo que hace es como tipo simulador al comportamiento del sistema nervioso de los animales. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos que los animales tienen como ese tercer sentido en el cual sienten o detectan el peligro. En estos sistemas lo que van a hacer es como un tipo de detección de peligro o de riesgo o de información importante para nuestra empresa o nuestros proyectos que tengamos. Eso es indispensable dentro de ese contexto. Otras definiciones que también vamos a justificar dentro de este proceso es la definición de dimensión. Dimensión es como cantidad múltiple. Podemos ver si son bases de datos relacionados o planas, que se le llama también a esa información que suministra algunos elementos, que cada campo va a registrar dimensiones de información. Eso es lo que significa una dimensión. Es una serie de datos dentro de un concepto plano en el cual lo que va a informar o que dar es cantidad de dimensiones de información que podemos extraer. Muy útil para nuestro procedimiento. ¿Y qué es un procedimiento o un procedimiento paralelo? Bueno, el concepto paralelo, recordemos, son dos rectas que no se unen, pero comparten situación, comparten un espacio. Entonces es un uso coordinado de múltiples procedimientos o procesadores para realizar tareas computacionales. O sea, en ese sistema paralelo lo que vamos a detectar información dentro de esos clústeres o de esos sistemas informáticos y vamos a extraer la información que nos genere más interés dentro del procedimiento. Una definición que tenemos que manejar es la definición de administración de base. ¿Qué es la definición de administración de base? Tiene como aspectos ambientales, operacionales dentro de los procesos o conceptos históricos en las cuales vamos a tener la información. Pero esa información es una información íntegra o es una información que tiene que tener seguridad, disponibilidad en cualquier momento. Tenemos que también ser una información recuperabilidad, o sea, la podemos recuperar en cualquier momento que lo necesitamos. También nos da el rendimiento, soportes y desarrollos, y al final se puede desarrollar conceptos de pruebas. O sea, la aceptación de administración de base es eso, es un sistema que me genera una confiabilidad. No solo tener la base de datos ahí guardada, sino es que las puedo recuperar y le puedo implementar en cualquier momento. Esa es la administración de las bases, del concepto de bases. Muy importante dentro de cualquier procedimiento que desarrollamos. ¿Qué es la inteligencia de negocios? Otro aspecto importantísimo dentro de la minería de datos. Es un concepto de disciplina nueva que busca convertir grandes volúmenes de información o data cruda que se le llama, de las cuales se tienen que organizar y vamos a extraer información, conocimiento útil y estratégico para tomar decisiones adecuadas y oportunas dentro de nuestra organización. Eso es el concepto de lo que es la inteligencia de los negocios, ¿verdad? No solo es tener la información, como dice el dicho, la información da poder, pero cuando sabemos administrar y cuando sabemos descifrar esa información, nos da ese contexto de poder. Métodos estadísticos
dentro de la data mining, ¿qué podemos definir como métodos estadísticos? No solo eso es la estadística, son expresiones simbólicas de forma de igualdad, o sea que lo que buscamos es, o son ecuaciones, conceptos matemáticos que lo que vamos a buscar es desarrollar mediante modelos, mediante programas, extraer la información más veraz y más exacta dentro de toda esa base de datos. En las cuales vamos a representar diferentes factores que modifican la variabilidad y la respuesta de la información. Pero para eso tenemos que sacar, por eso más adelante dentro de este curso vamos a aprender cómo sacar muestreos y cómo sacar también cantidad de elementos de esa muestra que sea representativa y veraz. Y por eso vamos a tener que construirlo durante algunos procesos. Una de las definiciones que tenemos que manejar es la diferencia entre la clasificación y los clustering dentro de la minería de datos. La clasificación es un problema supervisado en el cual cada dato de preparación está etiquetado con la clase y atributos de salida. Y el objetivo es encontrar modelos de que estos datos o estos atributos que nos regrese un concepto de entrada sobre las características correctas de cada una de la información. El clustering es un proceso que nos ayuda, pero más que todo a nivel máquina, y genera capacidad de análisis de información rápida y de grandes volúmenes. O sea, estamos hablando de sistemas. El primero es cuando son datas muy pequeñas, el otro cuando son datas muy grandes. Esa es como la definición más clásica dentro o la diferencia entre estos dos conceptos básicos que vamos a visualizar durante todo el proceso. Una definición de retropropagación dentro de la minería de datos es uno de los algoritmos más comunes en la formación de redes neuronales, que consiste en minimizar los errores por medio de grandes descendientes. ¿Qué significa este contexto? Lo que buscamos es simplificar el margen de riesgo dentro de los procedimientos. O sea, son sistemas que lo que hace es revisar en múltiples ocasiones la información y en la cual ya eso filtrado reduce mucho el margen de riesgo, el margen de error de cada uno de estos conceptos. Todos esos son conceptos estadísticos que tenemos que manejar dentro de estos procedimientos. Otro es la definición de análisis de sistema de tiempo o time series. ¿Qué hace esto dentro de la minería de datos? Analiza de una forma secuencial de medición hecha en intervalos específicos, o sea, genera intervalos específicos para desarrollar lo que es concepto de periodo, utilizando numeraciones que nos suministran la información. O sea, en otras palabras, lo que hace es secuenciar o hacer en pequeños intervalos de tiempo de periodo información que corresponde dentro de ese periodo. Recuerden que nosotros vamos a tener mucha información, grandes bases de datos de todo tipo, desde información, desde una computadora, desde una base de datos de un Excel, hasta llamadas por teléfonos, datos que suministran redes sociales y otros. Y todo eso lo que hace este sistema es jalar la información o administrar la información dependiendo del tiempo. Por ejemplo, si yo tengo una llamada telefónica de un cliente y ese cliente en ese momento yo tomé algún tipo de claves o de pedido, veo en qué tiempo nuevamente ese mismo cliente me está solicitando y el sistema automáticamente lo que hace es subdividir en periodos y la relación que tengo con ese cliente o con esa empresa. Esos son conceptos básicos que tenemos que manejar dentro de esta estructura. Otro concepto es la validación cruzada. ¿Qué es una validación cruzada? Es un sistema en el cual tenemos dos productos o dos bases de datos y las vamos intercambiando y ver qué información se repite. Consiste en dividir, digamos, los datos en cada partes, pequeñas segmentaciones y repetir un ciclo que se encuentre en K-1. O sea, siempre lo que vamos a buscar es ir cada uno al último elemento, ir de uno en uno
en forma de retroceso y hacer las comparaciones de cada una de esa información. ¿Para qué? Para tomar decisiones. Eso es muy importante dentro de esa estructura. Ok, estas son algunas definiciones claves para el primer semana que lo tenemos que tener bien presente. Sé que es información que uno lo puede leer, pero me gustaría hacer este tipo de conversaciones. Bueno chicos, muchas gracias y nos vemos en el próximo.